9 de abril del 61, las bajas cubanas fueron cientos de heridos y 157 muertos que Cuba recuerda como héroes eternos de la patria. 5 días después, John F. Kennedy admitió públicamente la plena responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos por la invasión a Cuba. En este sentido, a mí me llamó la atención, uno, el hecho de la batalla en la ONU, como le llaman ellos. Ahí podemos ver dos partes de las relaciones interamericanas en cuanto a la diplomacia, entre comillas, que puede haber en una organización como la ONU, y bueno, los ataques militares, ¿no? Que por este lado Cuba salió triunfante, triunfadora, porque los derrotaron en menos de 72 horas, Sí. con gente que estaba armada, o sea, sumamente armada. Y lo otro es que me parece curioso, no me parece curioso, siempre he pensado de que con la situación que vive Cuba es lamentable de que ellos tienen una revolución o logran su revolución en el 59 y ya en el 61 estaban con bueno, desde el 60 de hecho, ya a finales del 60 ya estaban con un problema de este tipo. Entonces es como desde entonces no le dan chance al país de poder desarrollarse porque todo el tiempo están con amenazas de este tipo, ya sea directas o indirectas, como bien lo decía, Estados Unidos usando a su aliados, ya sea centroamericanos, generalmente son centroamericanos, para poder perjudicar a la isla. Entonces, bueno, en fin, esos son mis dos casos de investigación. Muchas gracias, Gabriela. Excelente. Viendo su trabajo, yo estoy viendo el trabajo aquí conforme la exposición de ustedes. Muy, muy bueno, excelente. Una buena estructura, un buen análisis que tiene el trabajo. Excelente. Los trabajos, Gabriela, Cristian. Vamos con Ashley. A ver, Ashley, dígame, ¿qué es lo que hizo ahí? Hola, profe, buenos días. Buenos días, Ashley. Ok, está bien. Bueno, en la investigación que realicé, primeramente hablar pues un poco de qué fue la Guerra Fría. Todos sabemos de que la Guerra Fría, no sé si me escucha bien o me escucha lejos. Sí, le escucho, le escucho. Ok. Ok, sabemos que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo. Todo esto tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloqueo occidental, que estaba liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este, que estaba liderado por la URSS, que es la Unión Soviética. Después del año de 1945, Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en el año 1949, cuyo objetivo fue de frenar la influencia soviética en Europa. Sí. O sea, espérenme que se me fue espérenme que se me fue el documento. Ok, entonces, como había dicho anteriormente, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. ¿Cómo respondió la URSS a estos enfrentamientos? Ellos crearon la alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955, cuyas principales crisis de la segunda fase cuyas principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 al 49. Sí. Como sabemos, la segunda fase de la guerra civil, China de 1946 a 1949, junto con la guerra de Corea 1950-1953 y la crisis de Suez de 1956
eh, la crisis de Berlín de 1561 y la crisis de los misiles cubanos de 1962, a como Gabriela creo que mencionó ahorita en su exposición. La URSS y los Estados Unidos comenzaron a competir por medio de la influencia ya en América Latina, Oriente y los estados recién descolonizadores de África, y en donde el comunismo tenía una gran fuerza, y es ahí donde se vivieron los enfrentamientos tales como la emergencia malaya o la guerra de Indochina. Sí, Durante esta guerra, yo lo veo que, mire, estas dos potencias, eh, todos sabemos que son grandes potencias y fueron muy, ¿cómo le podría decir? Como muy conflictivas en ese entonces. Eh, Estas se enfrentaron y efectuaban pruebas nucleares, por lo cual toda la inteligencia, las comunicaciones y la ciencia operaban en función de alertar o prevenir un eventual ataque del enemigo, ya sea por parte de los Estados Unidos o por parte de la Unión Soviética. Por supuesto, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética hubiera preferido que el adversario simplemente pues desapareciese, sí, ya que esto hubiera sido pues la mutua aniquilación. eh, en fin, se estableció un sistema de control llamado Guerra Fría por el lado soviético. Eh, Algunos sucesos de la Guerra Fría consistieron en repetidas intervenciones en Europa Oriental, ya tales como en Praga y en Budapest y también en Berlín Oriental. El poder soviético había ido declinado durante los últimos 30 años, para mostrarse, como mostraba claramente un estudio del Centro de Información para la Defensa hecha pública en 1980. eh, Pocos años después pocos años después que el sistema soviético se vio colapsado. Como sabemos, la Guerra Fría finalizó con la victoria de los que habían sido siempre los más ricos y los más poderosos adversarios. El colapso soviético formaba parte de la catástrofe económica general de los años 80, y junto así con más severa en la mayoría de los dominios occidentales del tercer mundo que en el Imperio Soviético. O sea, eh, eh, hubieron algunas intervenciones en el mismo lugar, en el mismo escenario, que utilizaron para atacar ya, y casi, o sea, virtualmente destruir a Rusia casi más de 3 veces solamente en ese siglo. La invasión que hubo por parte de Afganistán fue un ejemplo, diría yo, de desviación, perdón, en el teatro de operaciones, ah, aunque también eh, estaba, en ese entonces se estaba encontrando, o más bien dicho, tocando la frontera soviética. Desde, desde el punto de vista interno, podría decirse que la Guerra Fría ayudó a mantener el poder político a una capa burocrática militar. Y esto dio a Estados Unidos un método para amedrentar a su población y para subsidiar la industria de su alta tecnología. ok. Eso, pues, por mi parte sería todo, profe. Eso fue para mí lo más relevante, pues, por así decirlo, porque como habló Christopher de la Truman, creo que es. Truman, Eso, exactamente. Pues básicamente él pues ya
habló sobre eso y mi compañera Gabriela también compartió lo de Indochina, creo. Ujú. Y pues por mi parte pues sería pues todo. O sea, mi investigación, mi análisis, pues. Ok, perfecto. No sé si está correcto o... No, estoy escuchando, la verdad que no tengo muchas preguntas porque para darles tiempo a los muchachos, de todas maneras yo estoy revisando los trabajos, en la medida que ustedes van exponiendo yo estoy revisando los trabajos y además que tengo que volverlos a ver a la hora que vaya a poner la calificación. Este, de, del trabajo. Entonces no quiero para darle tiempo a los muchachos porque ya tengo alrededor de 10. Quiero Sí, aclararles sí. algo. Muchas gracias, Asi, muchas gracias. Gracias, ¿Sí? gracias a usted. Ok, No, era gracias a usted. ok. Quiero aclararles algo. Yo quiero de que ustedes, cuando vayan a entrar a la plataforma, que estén debidamente identificados con su nombre, como lo tengo en la lista acá, porque pasó un incidente en mi clase y creo que hay otros problemitas en otras clases. Con su nombre en la plataforma. Que usted vea que aquí está su nombre, yo lo dejo entrar. Si no aparece su nombre, yo no lo dejo entrar. Le doy retirar y porque ahí me aparece un iPhone y no me aparece el nombre de la persona que quiere entrar. Entonces no le voy a poder dar el pase. O que se retire, pues lo voy a retirar yo de la plataforma porque no quiero que estén entrando con otros nombres, que no sea verdaderamente como aparece en la lista oficial el estudiante. Y ya ve, ahí se retiró ya el que quería entrar como identificado como iPhone, no sé quién será, pues. Entonces, recuerden que estamos en el mundo de internet y hay piratas que buscan cómo estar molestando y entran a la plataforma. Yo ya le comuniqué a la universidad eso para que busquen la manera como poner contraseñas o evitar que entren otras personas a la clase que no son de la clase o que son, alguien les da el link para entrar y cosas así, pues. Entonces, en otro lado, pues las plataformas son estrictamente privadas, en el caso de otra universidad donde yo trabajo, pues, y el link pues no es compartido por nadie, solo con los estudiantes que están en la lista oficial de la universidad. Entonces, pero eso ya la universidad está trabajando en función de eso, creo yo. Entonces me quedan 10 minutos, ¿verdad? Para que manejen esa información, que por favor aquí tengo a 9 participantes, parece Tania, Chelsea, y conforme el nombre, pues voy viendo. Posiblemente otro pueda poner el mismo nombre de la persona que está participando, pero yo lo verifico aquí con el nombre porque voy preguntando quién es quién. Así que para que manejen esa situación, oyeron, no me entren con emoticones, no me entren con etiquetas, no me entren con su verdadero nombre. Tania, Álvaro, Christopher, ahí están todos, Gabriela, debidamente identificados y los que van participando. Los que van participando tienen en su tarea el puntaje completo. Los que no participan pues tienen la mitad de y dependiendo del trabajo como esté, ¿verdad? Ok, entonces ya los primeros 3 muchachos, excelente trabajo, pues 3 han pasado, ¿verdad? A ver, Tania, quiero escucharte, Tania, Tania, este trae buenos análisis. Espéreme, profe, ahorita estoy entrando. Bueno, me venía. está mandando la plataforma, me quedan 10 minutos, espera, vamos a ver, me quedan 7 minutos. Eh, voy a aprovechar Ahorita, ¿Ah? ahorita. Ya. Mire, sí. A ver, buenos días, ¿verdad? Todos los compañeros. En la tarea que usted nos dejó pues, sobre la Guerra Fría, pues ya todos han compartido, ¿verdad? ¿Qué fue la Guerra Fría? ¿En qué consistió?
y el tiempo en que, cuándo inició y cuándo terminó. Sí. En el tema de la investigación, pues yo me dediqué a investigar, ¿verdad?, sobre lo que pasó aquí en Nicaragua. Entre las guerras subsidiarias, ¿verdad?, que se dieron en la época de la Guerra Fría, está la guerra civil en Nicaragua, que pues sus inicios fueron, ¿verdad?, inició cuando se creó este movimiento revolucionario, el Frente Sandinista, en 1961. Luego en el 63, ¿verdad?, que le cambian el nombre y le agregan Sandinista, y el objetivo era derrocar a la dictadura de la familia Somoza que estaba instaurada pues en Nicaragua. Así fue como inició este proceso. Luego pues todos sabemos que en el 79 se da el triunfo de la revolución. Cambia el gobierno, entra un gobierno de izquierda o socialista, como se le conocía o se le conoce en la historia, ¿verdad? Y se apega, podemos decir, hablando de la Guerra Fría, al bloque socialista que estaba liderado por la Unión Soviética. Y entonces eso era mal visto para el bloque comunista, el bloque liderado por Estados Unidos. Empieza un conflicto aquí en Nicaragua, ¿verdad? Una guerra que fue una guerra con muchos agentes o actores externos involucrados. No fue solamente una guerra entre los nicaragüenses o entre el nuevo movimiento de partido sandinista para quitar todo lo que tenía que ver con los Somoza, pues, y la guardia somocista, sí, sino que empieza un proceso, ¿verdad? En ese momento estaba el gobierno del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, y entonces hay una influencia externa. Ellos empiezan a financiar a la contra, como se le conocía, ¿verdad?, en ese periodo, y eran millones y millones de dólares los que le daban en ayuda, equipamiento, y utilizaban parte del territorio hondureño, podemos decirlo así, para poder capacitarlos en cuestiones militares y hacerles llegar, ¿verdad?, esa ayuda. Entonces ahí vemos cómo la Guerra Fría, ¿verdad?, cómo estaba dividido el mundo en dos bloques, y uno de los bloques, ¿verdad?, estaba financiando a la contra, y el otro bloque estaba financiando al recién instaurado gobierno sandinista. Obviamente, pues los más afectados fuimos los nicaragüenses, ¿verdad? Tal vez la mayoría de mis compañeros pues no vivieron esa época tan en lleno. Pues yo yo nací en el 81, entonces yo viví parte pues de esa época. Y Nicaragua en su nuevo gobierno pues cambió muchas cosas, ¿verdad? Un régimen socialista, empezaron con la reforma agraria, la alfabetización, a desprivatizar, podemos decirlo así, las instituciones, y eran cosas pues que no le gustaban al gobierno de Estados Unidos. Somoza pues era los Somoza, ¿verdad?, eran puestos por Estados Unidos para gobernar aquí, pues, y ellos hacían y deshacían a como querían. En Centroamérica no solo estaba el conflicto aquí en Nicaragua, también en El Salvador había un conflicto civil, ¿verdad?, entre los salvadoreños también. Y Centroamérica, pues hablando de las relaciones interamericanas, otros países pues tuvieron un papel muy fundamental. Pues en Honduras, que se permitía que ahí se resguardara la contra, por decirlo ahí, o fuera el centro de operaciones, pero también habían otros países que estaban interesados, ¿verdad?, en base a la diplomacia y a las relaciones entre los países, de que se pudiera terminar ese conflicto que había en Nicaragua y en El Salvador. Así es. Entonces ahí es donde entra, ¿verdad? Bueno, a pesar del conflicto que había aquí adentro con la contra, en el 84 se dieron elecciones
obviamente, pues el único, digamos, partido que estaba así, o la euforia, pues eran el Frente Sandinista gana esas elecciones, y Estados Unidos, como comúnmente lo ha hecho en todos los países donde gana un partido que no es afín a su ideología política, entonces dicen de que las elecciones pues son fraudulentas y no reconocen pues ese gobierno. Aquí entra un movimiento que se conoce como el movimiento de los países no alineados, ¿verdad? Y empiezan a reconocer, unos países dicen que reconocen el gobierno, otros países, ¿verdad? Que son los que estaban en ese momento apegados al bloque de Estados Unidos, pues tampoco lo reconocían. Entonces ahí vemos una vez más la influencia de estos dos bloques, ¿verdad? En el mundo se dividió en dos, literal. O eras socialista o eras con Estados Unidos. No había otra manera. No existía otra ideología política en ese momento. Bueno. Pero entonces, basados en las relaciones interamericanas, en el 87, en ese momento estaba de presidente en Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, y entonces él empieza a promover un encuentro entre los países, entre los presidentes de los países centroamericanos, con el objetivo de buscar una solución, ¿verdad?, para el conflicto que había en Nicaragua y en El Salvador, que como no somos una isla, entonces afectaba a toda Centroamérica, ¿verdad?, en su conjunto. Y pues este proceso culminó en agosto del 87 con el acuerdo de Esquipulas, pues. En el acuerdo de Esquipulas se reunieron los presidentes y acordaron como un proceso de paz, que iban a empezar un proceso de paz aquí en Nicaragua, y empieza un diálogo, una negociación entre el Frente Sandinista y la Contra, que pues llega a su fin, podemos decir,